Bendiciones, querido hermano, buenas noches, que el Señor te bendiga abundante y ricamente en este día viernes, Viernes Santo, viernes diferente, pero la iglesia del Señor se reúne para proclamar que Él murió, pero que también Él resucitó. Acompáñame orando en esta noche. Padre bendito y bueno, en el nombre precioso de Jesucristo, bendiga tu palabra, Señor, aquella que no regresa vacía. Que tu siervo, un instrumento tuyo, Señor, sea usado para que pueda dar la misma, pero que el Espíritu Santo de Dios, Señor amado, sea enseñando y sea ministrando a cada hermano que escucha. Que el Espíritu Santo mismo de Dios redarguya y que nos enseñe, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la vida que tenemos. Gracias, Dios, por la Escritura. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Viernes Santo, el cristianismo en el mundo entero recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Una crucifixión, una muerte dolorosa, triste, pero necesaria según la misma Escritura. Una muerte que definitivamente marcó un antes y un después. Ahí, en ese lugar que debíamos estar tú y yo, en ese lugar en donde nosotros debíamos pagar esa condena, estaba Él, el Cristo, el Hijo de Dios, perfecto, santo, inmaculado, puro, sin mancha. Él entregando su vida, ¿en lugar de quién? De los pecadores, de los que fallamos, de los que pecamos, de los que nos apartamos de Dios, de los que cuestionamos su palabra, de los que vivimos como simple y llanamente nos viene en gana. Él ocupó nuestro lugar. ¿Y por qué ocupó nuestro lugar? Porque Dios en su palabra dice que es amor, pero también es justicia, y Él demandaba, porque desde el principio dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Él murió pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese Cristo, ese ser perfecto, entregando en la cruz del Calvario su vida hasta la última gota de sangre para redimirnos, para rescatarnos y para darnos la posibilidad de ser llamados ahora hijos de Dios. Pero en esta noche yo no solamente quiero compartirte de esa cruz, yo no solo quiero hablarte de esa cruz, sino que en estos minutos yo quiero hablarte de otra cruz. Y tú te preguntarás, pastor, ¿habla la Biblia de otra cruz? Así que yo te acompaño a que tú abras la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, la cual la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hoy el mundo está pensando en cómo salva la vida. Hoy el mundo está pensando en una vacuna. Hoy el mundo está pensando en cómo salvar. Y la palabra de Dios es clara aquí. La única manera de salvar entonces nuestra existencia misma es obviamente siguiéndole a Cristo y viviendo su evangelio. De esa manera vamos a salvar nuestras vidas. Ahora, yo quisiera concentrarme exclusivamente en esta noche en dos palabras, en dos términos que nos dice el versículo 34. Así que te pido que otra vez vayamos al versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy el mundo entero está hablando de que es momento de seguir a Dios. Hoy el mundo entero está diciendo es tiempo de seguir al Cristo, de seguir a Dios. Pero es necesario que entendamos la palabra del Señor. Por eso le decíamos, Espíritu Santo, enséñanos tú mismo qué es lo que tu palabra, la Escritura, dice. Y la palabra menciona dos cosas antes de seguirle al Señor Jesucristo. Primera dice, niéguese a sí mismo, y la segunda dice, tome su cruz. Tomemos en consideración antes de reflexionar estas dos palabras lo que comienza diciendo el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo.
Es decir, esta porción bíblica que vamos a leer no aplica exclusivamente a los apóstoles, no aplica exclusivamente a los discípulos, implica a toda persona que quiere seguirle al Cristo. Aplica a toda persona que en estos momentos dice, es tiempo, he reflexionado, es necesario seguir a Dios, es necesario seguir al Cristo. Entonces a esa persona aplica esta porción bíblica. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Porque llamó a todos, apóstoles, discípulos y a toda la gente. Y llamando a la gente le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme. Y mire, dice seguirme al principio y al final de este versículo. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Yo quiero hablarte hoy de estos dos términos. Primero, niéguese a sí mismo. Básicamente, entonces, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? El ser humano desde el principio de la creación siempre ha querido hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Hemos querido hacer nuestra voluntad. Hemos querido vivir la vida de nuestra manera, de nuestra forma. Hemos querido hacer siempre lo que nos viene en gana. Perdón que sea directo, pero siempre hemos querido hacer lo que nos da la gana. Hay una canción muy famosa que resume esto. Una canción famosa de Frank Sinatra que se escribió en inglés y luego se tradujo a algunos idiomas. Y dice cuando comienza esta canción, comienza de la siguiente manera. Él comienza diciendo, el fin se ha acercado ya. Y el coro de la canción, muchos deben haberla escuchado, dice, a mi manera. La canción en resumen es todo lo que estamos diciendo ahora. El ser humano siempre, desde el principio, aunque el fin se acercaba, es decir, aunque la muerte estaba por llegar, el cantante reconoce que toda la vida vivió como a su manera. Y es algo que hoy se repite a cada momento, a cada instante. No ha cambiado. El ser humano quiere seguir viviendo a mi manera, a mi forma de vivir, como yo hago las cosas. Así quiero vivir. Pero cuando nos confrontamos con la cruz de Cristo, cuando nos confrontamos en un Viernes Santo, Él clavado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, Él lo que nos está diciendo es, ya no vivas a tu manera. Ahora que ves al Cristo muriendo por tus pecados, por los que tú habías cometido, es tiempo de entonces creer en esa cruz, arrepentirnos y seguir al Señor. Pero para ello es necesario dejar de vivir a nuestra manera. Yo te voy a poner una ilustración que muchas veces ha sido ya enseñada, pero que es básica, es buena entenderla. Cuenta que un hombre iba por la carretera y al pasar por cierto lugar de la carretera se encontró con Cristo, sí, el mismo Jesucristo. Y Cristo le hace parar y él se orilla a la vereda y le dice, Señor Jesús, qué bueno encontrarte, sube por favor, entra al auto, yo haré y te guiaré por donde tú quieras y te llevaré a donde tú quieras, vamos. Y lastimosamente ese es el ejemplo. Muchos quieren subirle a Cristo de copiloto para obviamente decirle, Señor, dime por dónde debo ir. Pero en la realidad el que está al mando del volante es el que decide por dónde ir. Tomemos ahora el mismo ejemplo, pero el hombre va ahí y ve a Cristo y el mismo Cristo le hace parar. Y cuando él se detiene y se orilla a la vereda, Cristo se da la vuelta. Se para al lado del que va conduciendo, se para al lado del piloto, abre la puerta y le dice, ¿quieres invitarme a que yo suba al auto? Pues entonces yo voy a guiar el auto, yo voy a conducir. Por favor, pásate al lado del copiloto, que ahora yo estoy al mando. Esta ilustración muestra, obviamente, esto es negarnos a nosotros mismos. Cuando nos confrontamos entonces con la cruz del Cristo, ahora yo digo, ya no puedo seguir viviendo la vida a mi manera. Toma, Señor, el control de la misma. Por cierto, en mis fuerzas no puedo hacerlo. Es el Espíritu Santo de Dios el que ahora me va a permitir entender esto y decir, básicamente entonces, el negar a mí mismo es matar el yo. No puedo seguir viviendo como yo quiero. Es hora de seguir viviendo como tú quieres. La segunda expresión entonces dice, toma su cruz y sígueme. Hemos dicho entonces, para seguir a Cristo me niego y ahora tomo la cruz. ¿Qué implica esto de tomar la cruz? Muchos podrían decir, pastor, yo le cuento que en mi vida he tenido dificultades, algunas angustias.
por poner un ejemplo, hay una enfermedad, entonces yo estoy llevando esta enfermedad, estoy viviendo con esta enfermedad, estoy llevando mi cruz. Error. Porque una enfermedad de esa manera lo llevan creyentes y no creyentes, lo llevan cristianos y no cristianos. Entonces no podemos decir que ciertas cosas adversas en nuestra vida que estamos llevando son nuestra cruz. Algunos dicen que la cruz es entonces limitaciones. Yo entonces me limito en esto o aquello. De la misma manera no puede ser considerado, porque el mismo Evangelio cuando llega a nuestras vidas nos transforma de tal manera que nosotros sabemos que vamos a tener ciertas limitaciones, que hay cosas que no podemos seguir compartiendo con el mundo, pero no nos van a entristecer, sino todo lo contrario, nos van a vivificar, o sea, a traer vida. Por lo tanto, tampoco puede ser algunas limitaciones en mi vida decir yo estoy llevando mi cruz. Entonces, ¿qué quiere decir llevar la cruz? Y llevar la cruz tiene una relación directa con tomar decisiones. ¿Qué quiere decirnos con esto, pastor? Tomar la cruz entonces no es si, como ya te he dicho, tienes una necesidad, una angustia y vas cargando con ella tu vida, sino tomar la cruz de Cristo implica tomar decisiones en tu vida. En otras palabras más claras, es tu voluntad ahora hacerla que ya no valga, sino que tú voluntariamente te sometas ¿a quién ahora? A la voluntad del Cristo. Una voluntad perfecta, una voluntad que siempre te traerá bendición, que no siempre van a hacer las cosas como tú quieres y que no siempre todo va a ser excelente, eso hay que entenderlo. Muy posiblemente en la voluntad de Dios puede haber dificultades, puede haber aún sufrimientos. Pastor, entonces, ¿es que quiere Dios que suframos? No, pero por el Evangelio vamos a sufrir. Entonces no es que Dios es un Dios malo y quiere que suframos, pero por cuestión del Evangelio vamos a sufrir. Mira a los apóstoles de los 12 discípulos, quitando obviamente a Judas y poniéndole a Pablo, por poner un ejemplo, ¿cómo murieron estos 12? De los 12 sabemos que 11 murieron gravemente, murieron siendo mártires por el Evangelio. ¿No trajo entonces preocupaciones? ¿No trajo entonces dolor? ¿No trajo entonces llevar la cruz del Cristo a momentos difíciles? Por supuesto que sí. Pero hoy en este mundo queremos oír un evangelio light, un evangelio de bendición, un evangelio de solamente sanidades. Y no entendemos que seguirle a Cristo va a ser necesario entonces matar nuestro yo. ¿Y qué cosa? Y tomar la cruz. Y la cruz implica tomar la voluntad del Señor. Y en esa voluntad hay cosas que yo tengo que quebrarlas, que yo tengo que someterlas al señorío de Cristo. Una vez más, solo no puedo, el Espíritu Santo está ahí. Pero entonces comprendamos, tomar la voluntad del Señor va a hacer que mi voluntad sea sometida a Él y que en algunas ocasiones no me va a gustar y van a ser momentos difíciles, pero eso es la voluntad de Dios. Así que, hermano querido, en el amor de Cristo yo quisiera terminar este mensaje de Viernes Santo indicándote que si quieres seguirle al Señor va a ser necesario que sucedan dos cosas: que te niegues a ti mismo, o sea, que muera el yo, y la segunda cosa, que tomes la cruz. Y cuando estamos hablando de que tomes la cruz, estamos hablando que decisiones tomarás en tu vida que aunque aparezcan dolorosas, estás haciendo la voluntad del Señor. Aquí yo podría hablar de algunos textos bíblicos que nos dan el ejemplo, pero sin ser incisivo, tú sabes que hay cosas que tú has hecho que no son la voluntad de Dios, que has hecho tu voluntad, que has escogido lo que tú quieres y que después quieres excusarte. Entonces eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es decir a tu voluntad no va, yo me someto a la voluntad del Cristo, yo me someto a la voluntad de Dios. Y en la primera me niego a mí mismo, es decir, mato mi yo. Hágase, Señor, tu voluntad. Para culminar, mira, los mismos apóstoles llegaron a un punto en su vida en donde después de que algunos se apartaron y se alejaron, el mismo Cristo les dijo: si quieren irse, váyanse. Toma una decisión: o me sigues y estás conmigo, o no me sigues. Hoy lastimosamente queremos vivir en los dos mundos. Queremos vivir en las bendiciones del Señor, pero sigo haciendo yo mi vida. Y de esa manera, déjame decirte, en el amor de Cristo, no te engañes. O estás con Dios, o desparramas las cosas que Dios te ha dado. Viernes Santo,
Un viernes entonces en el cual Cristo murió. Ahora quieres seguirle. Niégate a ti mismo y toma la cruz. Que el Señor te bendiga ricamente. Dios te guarde. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.